Según el epidemiólogo Clemente Terrero, la solicitud de un nuevo estado de emergencia indica que se agrava la situación en el país con el COVID-19. Como nos cuenta Elvania Flores, en 24 horas se produjeron 12 muertos por este virus. Veamos la historia. De volver hacia atrás con un nuevo estado de emergencia y luego con un toque de queda, se refleja que el rumbo de este virus no sería nada conveniente para el país. Así lo estableció este miércoles el infectólogo Clemente Terrero. Y desde el Colegio Médico Dominicano se recomienda ser más estrictos con el cumplimiento del nuevo confinamiento. Es necesario entonces apretar, volver hacia atrás, porque si no entonces la situación va a llegar esto va a llegar a una situación en que no vamos a poder manejar. Supongo que el gobierno va a tomar la cuarentena en la tarde, después de las 2 de la tarde o 3 de la tarde, y esto aunque no funcionaría en un 100%, pero funciona de manera parcial. Si se iban a infectar 10, ahora se infectarán 3 o 2. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, negó que pese a la carencia de camas para pacientes con COVID-19, el sistema sanitario no ha colapsado. No creo que estamos en un colapso, como se está diciendo. Hay hospitales, desde luego, que tienen una alta demanda que se está concentrando en el Gran Santo Domingo y Santiago, que es donde están llegando la mayoría. Santiago es quien tiene el nivel de ocupación mayor con un 93%, que es donde estamos alistando el Hospital Estrella Ureña, una ampliación de la oferta que va a bajar la tasa de ocupación que tenemos actualmente. El funcionario reveló que tomarán medidas en los aeropuertos ante el descuido del protocolo en los viajeros. Y en las Américas se ha producido, pues con el número de casos de viajeros que ha aumentado, pues un sobre, digamos, cierto congestionamiento, y pudiera decir que tengo la información de cierto descuido en el personal que opera allí y que vamos a tomar medidas en esa dirección. Según el informe de salud, las defunciones por el virus totalizan 941 y los confirmados 48.743 con 1.702 casos nuevos. Los datos emitidos por las autoridades de salud continúan recibiendo rechazo por distintos gremios. Que si, como establecen los expertos, aquí se estuvieran haciendo no menos de 10.000 pruebas diarias, de seguro que la cantidad de infectados sea el doble o el triple a que se está refiriendo el ministerio. Igualmente con con el tema de los fallecidos. Aquí hay cientos de fallecidos que el diagnóstico no se lo establecieron como COVID-19. Salud Pública establece que los cercos epidemiológicos, los cierres de establecimientos y el estado de emergencia es una necesidad en estos momentos para contener el activismo del virus. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Diputados, al parecer existe un consenso para la aprobación del nuevo estado de emergencia de 45 días solicitados ayer por el Poder Ejecutivo por el aumento de casos de COVID-19 en el país. Conectamos en vivo con nuestro periodista Osiris Mora desde el Congreso Nacional con los detalles. Osiris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y hoy la oposición en esta Cámara de Diputados ha decidido respaldar la solicitud de 45 días de estado de emergencia por parte del Ejecutivo, tomando en cuenta la situación sanitaria que vive el país a causa de la pandemia. Los diputados de la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista y Frente Amplio aseguran que el tema no debe politizarse. Aparenta que hay un pacto entre el presidente electo y el presidente de la República para que realmente se pueda aprobar una extensión más amplia. Desde luego, ahora existen otras condiciones, es otra coyuntura, y desde luego también apreciamos que el pueblo dominicano, para fines de controlar el COVID o la pandemia, necesita la declaratoria nueva vez de un estado de emergencia nacional. El nuevo escenario implica que
un estado de emergencia asumido seriamente, destinado todos los recursos y todas las instancias públicas orientadas a enfrentar seriamente eso, nos parece a nosotros que todo el país lo favorece. Para el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, la responsabilidad de cuidar a la población no solo debe recaer en el Poder Ejecutivo, sino que la ciudadanía debe poner de su parte. No basta que el Poder Ejecutivo y que los diputados aprobemos las normas y que el Ministerio de Salud y las agencias que tienen que ver con el tratamiento de las políticas sanitarias actuemos. Hace falta del soberano pueblo una respuesta más acorde con los requerimientos que hacen las autoridades correspondientes. Legisladores opositores manifiestan que el nuevo estado de emergencia de 45 días no sería un obstáculo para que las nuevas autoridades electas asuman el 16 de agosto. Sí, constitucionalmente perfectamente posible. Claro está, ya hay autoridades electas, incluso ya debidamente acreditada por la Junta Central Electoral, y constitucionalmente es posible hacer un traspaso de mando el próximo 16 de agosto a las 9 de la mañana. Está previsto que la Cámara de Diputados sesione a las 10 de la mañana de este viernes y el Senado haría lo propio el próximo domingo. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Osiris Mora, por tu reporte. De su lado, la Federación Nacional de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios Dominicanos advirtieron que sus 168 afiliados distribuidos en toda la geografía nacional no están dispuestos a cerrar nuevamente sus comercios porque la mayoría no han logrado levantarse económicamente de la primera paralización. Gisette Bueno con más. La solicitud del Poder Ejecutivo de retomar el estado de emergencia por un periodo de 45 días y restablecer las medidas de control de movilidad para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus ha sido bien recibida por los empresarios. Sin embargo, aseguran no estarán dispuestos a volver a paralizar sus operaciones. Recordarle que ya viene un nuevo gobierno y creemos prudente que ya esas decisiones debería tomarlas el nuevo gobierno y no este gobierno presente. Es decir, que nosotros no estamos de acuerdo que en ninguna medida se vuelvan a cerrar nuestros negocios. Se tome medidas para que la gente no se agrupe, pero que cierren los negocios no. Porque eso va en detrimento muy grande de la economía de los micro y pequeños empresarios. Todas esas empresas, si se decreta, se aprueba un estado de cuarentena, van a tener que retornar a la fase 1 de cierre. Entonces, por eso se necesita que el gobierno, los gobiernos, también incorporen a las asociaciones principales de la industria a la decisión que se va a tomar. La Federación Nacional de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios señala, parte de sus empresas afiliadas no se han levantado de la primera paralización y sostienen los empleados también han sido afectados. Nosotros calculamos que cerca de 1.100.000 pequeños empleados de las pequeñas empresas fueron a la calle desde que comenzó la pandemia. La mayoría están trabajando a media capacidad. Medidas de aislamiento social más fuertes van a traer consecuencias no solamente para el desempeño de los sectores productivos y no solamente para las finanzas del Estado, que está tan comprometida en estos momentos, sino también para la clase trabajadora, que es quien más va a sufrir los efectos del confinamiento nuevamente, de establecerse de nuevo. Representantes de los comercios de la región norte del país manifestaron la situación de las empresas en su demarcación es precaria. Porque tenemos deudas ahora mismo, muchos de nuestros afiliados están al borde de la quiebra, están al colapso. Realmente no ha sido en absoluto efectivo. Por otro lado, los comerciantes solicitaron al presidente electo Luis Abinader y a las autoridades designadas que a partir del próximo 16 de agosto se formalicen más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Estos comerciantes manifestaron sentirse optimistas que durante el próximo gobierno su sector se afianzará, como les prometiera en campaña el presidente electo Luis Abinader. En Santo Domingo, República Dominicana, Gisette Bueno, Noticias, Telemicro. En otra información les contamos que transportistas se mostraron a favor de la aprobación del nuevo estado de emergencia. Nuestro periodista Ramón Peguero tiene más detalles. Para contrarrestar la pandemia del coronavirus, el gobierno debe tomar medidas drásticas, aunque no sean favorables para el sector transporte y mucho menos para la economía. Así lo entiende el presidente de CONATRA, Antonio Marte.
A nosotros nos pararon por 90 días. Nueva cuarentena, que estamos de acuerdo, pero que sea más drástica, más dura todavía. Que aquí a los vagabundos que andan bebiendo romo y haciendo de todo en la calle se les someta a la justicia. Otros favorecen que el toque de queda se aplique en horario nocturno para permitir que los choferes puedan brindar el servicio a la población. Aunque dentro del protocolo, ¿verdad?, teniendo la disciplina y todo esto, pero que permita que el sector choferil se siga desarrollando, porque sabes que venimos de una gran crisis, de una larga crisis de 5 meses, casi para 6, y los choferes aún no se han recuperado. Las dificultades que, según algunos dirigentes del transporte, enfrentaron los choferes durante la cuarentena no deben repetirse. Somos una parte importante de la población, representamos un segmento importante y por eso tenemos que ser tomados en cuenta y no someternos nuevamente a un olvido como lo hizo el gobierno. Es por esto que piden a las autoridades incluir a los choferes en los programas de ayudas sociales que llevan a cabo, ya que estos tienen familiares que dependen de ellos. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Seguimos con el tema y es que el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONET respalda la solicitud del Poder Ejecutivo para que el Congreso Nacional declare estado de emergencia nacional ante los más recientes contagios del coronavirus. El CONET saludó el diálogo y el consenso entre el gobierno y las autoridades electas para el estado de emergencia tras indicar que se evidencia el compromiso y responsabilidad frente al tema más importante en este momento de la agenda del país. La cúpula empresarial ha insistido en que el país es afectado por una crisis sanitaria en la cual el principal foco ante todo es la salud y la vida de los dominicanos. Sin embargo, reconoce la importancia de poder tener un equilibrio entre aplanar la curva y el poder mitigar el impacto. Llamó a las empresas a cumplir los protocolos sectoriales establecidos a la población, ser prudentes y responsables, aplicar las medidas de mantener el distanciamiento físico. Y en España se rindió este jueves un homenaje a las miles de víctimas fallecidas por causa del coronavirus en esa nación europea en un acto solemne de 44 minutos. Los reyes han presidido la ceremonia civil celebrada en el Palacio Real de Madrid con la presencia del presidente de gobierno Pedro Sánchez, ex jefes de Estado, ministros, autoridades internacionales, representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil, quienes han honorado a los más de 28.000 muertos. En las últimas semanas, España vive nuevos rebrotes y algunas comunidades se han visto obligadas a volver a un ligero confinamiento por el miedo a contagios. Seguimos fuera de nuestras fronteras para conocer cómo anda el mundo de la mano de nuestra periodista Anabel de la Rosa y las internacionales. Piratas informáticos que se han responsabilizado de forma anónima del reciente hackeo masivo a Twitter han proporcionado al portal estadounidense Motherboard capturas de pantalla del área de administrador de la red social que muestran la existencia de varios botones secretos que permitían a la plataforma controlar el flujo de información de los usuarios. Las cuentas de Twitter de Apple, Elon Musk, cofundador de PayPal y Tesla Motor, y Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, entre otras, fueron pirateadas este miércoles al exhibir un mensaje que incitaba a usuarios a enviar bitcoins con la falsa promesa de recibir luego el doble. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, renovó a 11 de sus 18 ministros, entre ellos el de Salud, el segundo cambio al frente de esa cartera desde que irrumpió la pandemia de coronavirus en el país hace 4 meses. La Cámara de Diputados de Chile aprobó una reforma de ley que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones privados para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, asestando un duro golpe al gobierno de Sebastián Piñera. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio positivo a un nuevo examen de coronavirus y reiteró que su tratamiento de hidroxicloroquina está funcionando, pese a que la eficacia del medicamento no está comprobada científicamente.
Y miles de personas llenaron las playas de Cuba después de que el gobierno de Miguel Díaz-Canel aliviara las restricciones por la pandemia mundial de COVID-19. En ese país se han registrado alrededor de 2.430 casos desde marzo, los 4 últimos en el área de La Habana. En las internacionales, Anabel de la Rosa.